Bueno, muchas gracias. Agradecer primero estar aquí en Alicante, que hacía ya muchos años que no venía, y si venía era por temas con compañeros de trabajo en el tema de las drogodependencias. O sea, tampoco he disfrutado mucho de la ciudad, desafortunadamente. Bien, los dos ponentes anteriores han enmarcado un poco o me evitan hablar de cosas que yo voy a tocar o creo que son fundamentales a lo largo de todo proceso, vamos a decir, de intervención. Bien, pero iniciamos la ponencia o la intervención diciendo que, bueno, que si buscamos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Si hacemos lo mismo vamos a conseguir lo mismo. Esto parece una tontería, pero es una realidad. Innovar supone hacer cambios. Prevenir es evitar lo que ya sabemos, y si hacemos lo mismo, pues nos va a resultar muy difícil. Y educar es la base. La interacción de todos estos tres elementos es la base de la prevención: innovar, educar y prevenir, ¿vale? Entonces, yo trabajo en el Ayuntamiento de Valencia, en la UPK de allí, pero allí hay un área, no somos un equipo extenso, somos cortos en número, pero hemos dividido la intervención a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de ocio y tiempo libre y a nivel comunitaria. Entonces, yo en vez de comunitaria he empleado aquí la palabra entorno. ¿Y por qué? Porque es un elemento que tenemos que tener muy presente y muchas veces se nos olvida. Entonces, yo prácticamente me voy a centrar en esta área, que es la que hago la actividad, vamos. Entonces, pero siendo consciente de que para evitar una drogodependencia o para que se produzca, tienen que interactuar estos tres elementos: el individuo, el producto y el entorno. Si falla alguno de ellos, si no hay droga, no hay adicción. Si no hay individuo, tampoco. Y si no hay un entorno que favorezca el consumo, pues tampoco. Esto es ya un poco antiguo. Bien, entonces, en la primera intervención, Daniel creo que ha dicho que la publicidad es un elemento muy importante y la disponibilidad también para el consumo. Entonces, nosotros no nos planteamos grandes cosas, pero sí que nos planteamos actuar sobre la publicidad. Entonces, hemos actuado sobre la publicidad desde el 2003 y hemos evaluado positivamente de que hemos hecho una acción positiva reduciendo la publicidad estática en lo que es en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Valencia en estos momentos no hay lonas de este tipo en las calles, que había muchas, y tampoco hay grandes carteles publicitarios, vallas tampoco. Sí que sigue siendo un poco normal la presencia de publicidad de alcohol en los MUPIs. Bien, pues hemos intervenido en esto y ellos reconocen que nuestra función en cierta manera les hace que retirar esas imágenes de la puerta de colegios, de la puerta de centros culturales, de la puerta de centros sociales, porque lo ponen allí. ¿Por qué? Porque saben que es allí donde está el cliente. Entonces, evitamos que haya una imagen del consumo. Y desde entonces ahora hemos intervenido y no hemos, entre comillas, no hemos perdido ninguna, no se nos ha vuelto en contra ninguna denuncia. Y esto a veces es positivo también decir que, bueno, también se efectúa una recaudación económica que no es el fin. Pero bueno, a nadie le amarga un dulce. Entonces, para un equipo, para actividades preventivas y tal, si pudieran repercutir en el municipio esos dineros en la actividad preventiva, mejor. Entonces, ¿por qué actuamos ahí? Porque la industria no tiene ningún problema de atacarnos y decirnos que estamos atacando la libertad individual, que hacemos las cosas como somos represores, somos tal, y ellos no tienen ningún problema en decir eso. Sin embargo, ellos sí que utilizan todas las herramientas, incluso falsean con todo el descaro del mundo informes técnicos, pagan a técnicos y los falsean diciendo que los riesgos de consumir, por ejemplo, unas galletas es prácticamente el mismo riesgo que consumir tabaco. O sea, no tienen ningún reparo en hacer cosas no correctas, ¿vale? Entonces, nosotros actuamos sobre eso, intentando que eso no suceda. Entonces, dicen, no, es que estos en los momentos de crisis nos patrocinan, nos tal, nos cual, y nos ayudan a hacer una actividad. ¿Una actividad para qué? Si después la realidad es que ellos no pagan Hacienda, pagamos todos menos ellos. Los de Estrella Damm
recientemente 92 millones que deben Hacienda, y entonces tú sí pagas, pero ellos no, pero sin embargo nos dan dinero. Nos dan dinero y hacen este tipo de publicidad. Mira qué bien. Aquí tenemos Estrella Amstel, que publicita el Open, y mira la proporción entre el producto, sale en una proporción 2 veces más grande que el logo del evento. Sin embargo, teóricamente tendría que ser por lo menos así, por lo menos. Y esto hemos sensibilizado la entidad y, por lo menos a nivel municipal, estas cosas se intentan ya que no se produzcan, de que no se publicite junto a un evento, se intenta, pero se han sensibilizado ya junto a un evento el producto. Lo que se tendría que hacer es el logo de la marca, como todo el mundo. Ford hace un patrocinio y no pone allí un coche o tal, o cuando sale un futbolista, salen todos los logos detrás de todas las empresas y lo único que sale real es el producto, la cerveza o el producto que sea ahí. Asocian deporte, ídolos, tal. Emplean todos los trucos y lo malo es que muchas veces no percibimos eso. Y entonces esto es lo que nosotros, como técnicos en prevención o en educación o en intervención social, tenemos que ser conscientes de que nos están timando. Quiero decir, nos están haciendo que veamos unas cosas, no subliminalmente, pero es tan normal que no llegamos a percatarnos de ello. Entonces esto es lo que hay que ir como eludiendo de que exista. Asociar institución a consumo de alcohol, por lo menos eliminar el producto. ¿Vale? Entonces aquí, cuando hablamos de drogas, muchas veces, o cuando se habla de alcohol o tal, de las drogas que sean, nos olvidamos que producen adicción, y la adicción sí que es un problema. Y una vez uno es adicto, es un problemón social. Entonces hay que evitar que la sociedad tenga y el individuo tenga ese problema, y entonces hay que intentar reducir, sin olvidar nunca, cuando hablamos de alcohol, cuando hablamos de cannabis, cuando hablamos de tabaco, cuando hablamos de la sustancia que sea, es que es capaz de convertir en adictos, o sea, en una población con una grave problemática individual, personal y social. Entonces, nosotros nos fijamos porque promovimos en su momento la ley del tabaco junto al resto de profesionales de España, y vimos que la ley del tabaco sí que ha producido una recesión en el consumo de alcohol, pero ¿por qué ha producido esa recesión y se respeta? Porque había previamente un trabajo, que ese es nuestro trabajo, el trabajo nuestro es el de sensibilizar para que haya una actitud positiva de respeto, porque si pusieran esa norma y dijéramos yo me salto la norma porque no creo en ella, no saldría el dependiente a la calle a fumar, necesitaríamos 1000 policías para que la norma se cumpla. Sin embargo, como tenemos aceptada, interiorizada, que el fumar es malo, y ¿cuándo nace este concepto? Cuando empezamos a decir que fumar causa daños a terceros, y esto fue en el 88, una cosa, se tardó un poco. Entonces, cuando no es que estemos molestando al vecino fumando, sino que le estamos produciendo un trastorno, entonces, cuando hemos interiorizado todo eso, la norma se ha tenido que aplicar. El tema de la publicidad también. Tenemos una norma que nos permite que esa publicidad no esté en la calle, porque no se puede poner publicidad a menos de 200 metros de centros escolares. Y actualmente, y no sé si por error o no, con la nueva ley se prohíbe toda actividad que pueda incitar de manera directa o indirecta, encubierta, al consumo de sustancias no permitidas o que puedan generar adicción. Nosotros también, a través del tiempo, hemos conseguido que los diferentes servicios municipales, sobre todo los de licencias, nos consulten, oye, la actividad de esta casa que vende cannabis o quiere vender cannabis, ¿qué hacemos con ella? ¿Le damos licencia o no? Entonces la ley dice, su actividad es ilegal. No nos metemos si el consumo es esto, si vende semillas, si no vende semillas, si esto, si su actividad, conforme a la Ley de Sanidad del 2014, es ilegal. Entonces, depende de ellos.
No hemos conseguido la participación de directores de colegio ni AMPAs para decir que nos pregunten sencillamente, oye, la tienda de cannabis que se quejan todos los días de que exista a la puerta del colegio, esa tienda, ¿su actividad es legal? Con esa pregunta contestaríamos que no, y quien tuviera que intervenir, intervendría, pero como no se quiere a veces hacer alarmar a la sociedad, pues hay cosas que no se hacen. Pero bueno, tenemos unas normas que nos permiten, ¿vale? Entonces, para poder hacer que esas normas sean eficaces y no saltárnoslas, tiene que, como he dicho antes, una actitud adecuada hacia ellas de respeto y tal. Pero para eso tenemos que tener una información pues, realmente veraz. Muchas veces hay conceptos que dicen el consumo abusivo es que uno consume mucho, yo no me emborracho. Pues bueno, si estás embarazada con la mínima cantidad de alcohol puedes producir un síndrome alcohólico fetal. Y entonces eso se tiene que saber, porque estás dañando posiblemente a un feto. O que el primer cigarro ya es un consumo abusivo, porque el introducir dentro, y eso se puede asociar al cannabis, el humo que entra ya es abusar, no es un tema de producir otro tipo de historias. O el tema de la conducción. Quiero decir, hay que hacer hincapié en todas estas cosas que no es el borracho, que no es el coma etílico, que no es, sino que son circunstancias normales, sociales, que no precisan de grandes cantidades de consumo para decir el consumir estas sustancias no es adecuado. Y que entre dentro de una dinámica de decir no siempre es adecuado consumir, no es muy bueno consumir y depende de la edad, depende de muchas cosas y eso es lo que pienso yo que tenemos que ir trabajando. Otro pensamiento así que el cannabis es un producto natural, pues muy bien, ¿vale? También y sin embargo ahora estamos alarmados de esto, ¿no? Dice la burundanga, ¿no? La violación y tal. Y bueno, es el estramonio de toda la vida, de la datura estramonio que está ahí y nadie, pero ¿por qué no se consume? Así como de abuso, por una serie de matices que sería más largo de explicar. Pero no todo lo natural es sano, no todo lo natural es adecuado. Y todo esto tenemos que ir transmitiéndolo. Y más. Dice, cuando preguntamos a veces cannabis, efectos, pues todo el mundo dice, no, es bueno para el glaucoma, es bueno para el tema de la muscular, la relajación muscular, es bueno tal. Entonces todos sabemos decir más o menos algún concepto adecuado del cannabis, todos. Porque todos sabemos efectos saludables. ¿Y por qué? ¿Porque los niños pequeños son inteligentes? No. Nosotros somos más listos que hemos estudiado ciencias y sabemos eso. No, porque el mercado, de una manera indirecta, nos está emitiendo mensajes positivos del consumo. Tú abres una página web de una tienda de cannabis y lo único que te dice positivo es no hay efectos secundarios. Tú abres un prospecto de farmacológico y hay efectos saludables y efectos adversos. Aquí no existe eso. Y estamos intentando sensibilizar un poco al Colegio de Médicos para que haga una intervención, incluso de esas intervenciones terapéuticas que incluso vienen reflejadas en los estatutos de las asociaciones como intrusismo profesional, por lo menos. Bien, entonces uno dice, bueno, el glaucoma, sí, interviene para el glaucoma, pero si tú te tienes que regular el glaucoma solo con cannabis, estás aviado, o sea, te quedas ciego al cabo de un tiempo, vamos. Entonces, todo esto más o menos no lo sabemos nosotros. Efectos secundarios, menos. Nosotros estamos intentando que en la información no salga el producto, sino que te cuestione el decir, bueno, ¿a ti te suena esto? Si te suena es que te produce esto, o sea que el porro sí que produce cosas. Me produce pues un amarillo, o aquí no sé cómo se llamará, que es la bajada de tensión, el tío está rayado o el tío está fumado. Entonces son cosas que sí que produce clínica y te la descubres tú, no te las descubre nadie. Y entonces esos efectos secundarios a la larga es lo que están haciendo que en los centros de asistencia acuda mucha gente a tratamiento, es lo que más, o sea, es la línea esta de aquí abajo, la azul, y la tendencia es a la alza, cada vez van a acudir, mientras que las otras drogas la tendencia es a la baja. Vale, dice, el cannabis es un producto natural, pues bueno, todos pensamos que sí, pero bueno, son semillas nuevas que no se encuentran libres en la naturaleza. Manipulación de fenotipos, por lo menos. No sé si de genotipos, pero de fenotipos sí.
Esto entonces no es tan natural, es una manipulación del producto. Se cultivan en granjas de cría intensiva, no hay ciclos lunares, abonos inyectados, agoteo, o sea que de natural tampoco nos quejamos mucho de todo este tipo de cultivos, de sobreexplotación de cultivos, y sin embargo los estamos haciendo nosotros en nuestra propia casa con toda la naturalidad del mundo y diciendo que el producto resultante es el mejor del mundo. Se vende a través de monopolios. Estamos en una época de antiglobalización, entonces nos quejamos del Monsanto, las semillas y tal, y sin embargo existen Monsantos de cannabis con líneas de semillas propias que si se las compras de ellos, bien, y si no se las compras, pues no las tienes y no consigues esas concentraciones extremas de tetrahidrocannabinol que conseguirías de otra manera. Y es un producto que provoca una desconexión del entorno, es un síndrome motivacional. Su acción es opuesta a la natural vitalidad humana, o sea, es un tío que se queda sentadito en un banco y poco más. Eso sí, como después el efecto a las 5 horas ya se va reduciendo, puede normalizar otra vez su actuación y aparentemente no ha pasado nada. He fumado porque he querido, he hecho lo que he querido y ahora estoy normal. Pero, sin embargo, ha intervenido a muchos niveles. Y lo importante en estos momentos sería profundizar en los efectos físicos que produce el cannabis, que son muchos. El sistema endocannabinoide es un sistema que existe en todos los seres vivos, no solamente en esa planta, en todos los seres vivos, desde hace unos 500 millones de años. Que descubrimos que existía este sistema hace unos 60 años y que sabemos que hay receptores unos 20 años. Entonces, ¿qué sabemos del cannabis? Prácticamente nada, estamos haciendo historia. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que nuestro conocimiento real de lo que es el sistema endocannabinoide lo estamos haciendo ahora. Entonces, es un sistema silente. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que solo actúa cuando los demás sistemas se han desbarajustado. Lo que intenta es la homeostasis del cuerpo, la homeostasis de los sistemas. Entonces, si lo que hace es reequilibrar lo que está alterado, es un sistema que actúa positivamente sobre el organismo. Entonces, nos tendremos que preguntar, cuando se fuma, ¿qué es lo que hacemos? Reproducir varios efectos que nosotros percibimos, porque hay efectos que no los percibiremos de los endocannabinoides. Por eso cuando dicen, fúmate un porro y sirve para el glaucoma, es como tirar con escopeta, sirve para el glaucoma, pero salen 1000 perdigones que no sabes a dónde van a dar. Entonces, ese es un problema. ¿Dónde estamos dando cada vez que fumamos? En 1000 centros. Entonces, esos 1000 centros son... no es correcto que alguien, sin conocimientos de nada, te diga, eso es bueno, quítate esto, tómate esto, tanto a la semana. Hombre, vamos un poquito más sensibles para... Y los cannabinoides de síntesis es un poco al revés. Nosotros estamos intentando tirar con una carabina, una bala, y que pegue en un centro y que actúe solo en ese centro, que será muy difícil porque sabemos muy poco, pero esa es la intención. Pero no nos pueden decir, a ver, me he acordado un poco con el tema de los 3 minutos. Ricardo, No, ya está. No nos pueden decir que los médicos de la medicina ataca o va en contra de todo esto, porque hemos utilizado alcohol para limpiar, desinfectar, cocaína para operar de los ojos, estimulantes, psicoestimulantes para el tema de la hiperactividad, opiáceos para el dolor, o sea que los incluimos en la clínica normal y corriente siempre que tenemos una garantía de su uso. En estos momentos hay garantía, pero no es total, y la finalidad última de dirigirlo a una acción concreta es muy difícil. Entonces, el objetivo de la prevención es lograr el consumo que no sea un problema. Cada uno ahí podrá medir sus palabras, ¿no? Entonces, dices, ¿esto qué es? Bueno, dices, prevenir, sostenibilidad. Era un poquito enlazar con la primera diapositiva. Si hacemos siempre lo mismo, tendremos el resultado siempre igual. Aquí tenemos como 2 campos de uvas, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿no? Entonces, en el primer campo de uva lo que se hace es producir mucho. Se produce mucho. Estas cooperativas que tienen un montón de gente y se produce mucho. Entonces, surge un problema, que esa hiperproducción se tiene que almacenar, y es un coste económico y es un gasto.
Y entonces dicen, bueno, tenemos ese problema, un almacenamiento, un material parado, un tal, y hay que contemplar el problema, ¿no? Y dices, bueno, vamos a pensar una solución para esto. Y una solución, pues dices, bueno, vamos a actuar, ya la tenemos. Hemos pensado que lo mejor para esto es hacer alcohol, reducir el volumen, reducimos el almacenamiento, reducimos coste y hacemos desaparecer vino sobrante que no podemos vender haciéndolo una reducción de alcohol. Y esto es como un juego, vamos, como una reflexión en voz alta. Y dices, bueno, ¿y con este alcohol qué hago? Pues tirarme piedras sobre el tejado. Entonces, vendo un alcohol barato que puede servir para hacer destilados, ¿no? Entonces, muchas veces el prevenir unas situaciones no es ir en contra de ella, atacar un sistema y destruirlo y tal, acabar con las viñas, ¿no? Pues se puede hacer un planteamiento diferente, hacer vinos de calidad, como hacen esas pequeñas fincas que producen unos vinos excelentes y tal, que no es malo beber vino, y en los sobrantes de estas cooperativas inmensas que tienen campos tal, desligándose siempre de las directrices de la Unión Europea, de no meter eso como cepas y que tengan que estar regulada su actuación, que eso se puede hacer, pues todas esas cepas, todas esas uvas sobrantes, llevarlas directamente al destilado. Y entonces abaratas costes porque no pasa por la fase de vino, almacenamiento, y ese destilado hacerlo en bioetanol y ganaríamos todos mucho, el del vino. Entonces, hay situaciones que nos tenemos que poner a plantear, a pensar cosas extrañas o cosas diferentes y aliarnos, crear alianzas sociales y ya está. Bueno, y ya como esto, mira, lo primero, ya concluyendo, es fomentar una aplicación de las normas legales actuales y en evitar los reajustes a la baja de la presión del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros teníamos una ley del deporte que prohibía la publicidad estática en los campos de fútbol. Viene la Liga de Campeones, Heineken dice que no, hombre. Y entonces ahora en todos los campos de fútbol se ve Heineken. Se cambió la ley. ¿Por qué? Por presión del mercado, por presión del dinero, sin mirar los beneficios sociales. Desde el trabajo hay que contrapublicitar todo esto y para provocar un cambio de actitud. Pero lo fundamental es impulsar cambios de actitud favorecedores de conductas libres. Tenemos que ser libres para elegir, pero realmente tenemos que ser libres para elegir sin la presión del entorno que nos empuja a consumir. Entonces, este es un poco el afán que nos mueve a los que trabajamos en comunitaria en el Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, muchas gracias. Creo que